Esposo vendió todo, abandonó a su esposa paralizada y se fue al mar con su amante. Al regresar tiempos después quedó atónito. El aire en la sala de espera era denso. Clara observaba el reloj en la pared, sintiendo cómo los minutos se alargaban en un silencio insoportable. Andrés, sentado a su lado, jugueteaba con su teléfono, tratando de disimular la tensión que ambos compartían, pero la verdad ya era evidente. Ninguno quería estar allí, ninguno quería enfrentar lo que venía. Cuando el médico salió finalmente, su expresión ya lo decía todo. Clara respiró hondo, tratando de prepararse para lo peor. Andrés, en cambio, permaneció inexpresivo, como si evitar mostrar emoción pudiera protegerlo de la realidad. Señora Clara, dijo el médico mientras cerraba la puerta detrás de ellos, los resultados confirman lo que temíamos. Su enfermedad es degenerativa. Con el tiempo, lamentablemente, perderá la movilidad de forma irreversible. El mundo de Clara se detuvo. Todo lo que había temido, todo lo que había intentado ignorar con optimismo, ahora estaba frente a ella como un muro imposible de escalar. Las palabras del médico seguían resonando en su mente, irreversible. Sintió que el suelo se le escapaba bajo los pies, pero al voltear hacia Andrés, lo que vio en su rostro fue peor que cualquier diagnóstico. Andrés no la miraba. Mantenía la vista fija en el escritorio, evitando cualquier contacto visual, como si la noticia no le afectara, como si todo aquello fuera solo un mal sueño del que pronto despertarían. Pero Clara sabía que esa era la realidad, una realidad que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro. El médico explicó los tratamientos, las terapias que intentarían ralentizar la enfermedad, pero todo sonaba lejano, difuso. Clara ya no escuchaba, solo veía la expresión vacía de Andrés, y eso le dolía más que cualquier palabra médica. Él no estaba preparado para esto, y ella lo sabía. De camino a casa, el silencio entre ellos era abrumador. Andrés conducía con la mirada fija en la carretera, sus manos apretadas en el volante, mientras Clara intentaba procesar lo que acababa de escuchar. Se sentía atrapada, no solo en su cuerpo, que pronto dejaría de responderle, sino en la relación con el hombre que, en ese momento, debería ser su mayor apoyo, pero que en cambio parecía alejarse más con cada kilómetro que recorrían. Al llegar a casa, Clara se sentó en el sofá, su mente divagando entre lo que su vida había sido y lo que estaba a punto de convertirse. Miró a su alrededor, los recuerdos de una vida plena rodeándola, las fotos de sus hijos, los momentos felices, las risas que solían llenar esa casa. Pero ahora, lo que sentía era un vacío. Un vacío que no solo provenía de su enfermedad, sino de la distancia que había crecido entre ella y Andrés. ¿Estás bien?, preguntó Andrés de repente, rompiendo el silencio, pero su tono era frío, distante, como si estuviera preguntando por cortesía. Clara lo miró, buscando en su rostro algún indicio de preocupación genuina, algún rastro del hombre que alguna vez había estado a su lado en los peores momentos. Pero no encontró nada. No estoy bien, respondió finalmente, con una voz firme que la sorprendió incluso a ella. Y tú tampoco. Andrés desvió la mirada, incómodo. Sabía que Clara tenía razón, pero no quería admitirlo. No estaba preparado para cuidar de una esposa que necesitaría atención constante, no estaba listo para ver cómo su vida se desmoronaba junto a ella. La responsabilidad lo aplastaba, pero no era capaz de decirlo en voz alta. Todo va a estar bien, murmuró, como si las palabras pudieran arreglar algo. Pero ambos sabían que no era verdad. Clara lo observó mientras él se levantaba y se dirigía a la cocina sin decir más. La soledad la envolvió, aún estando en la misma habitación que el hombre con el que había compartido tantos años. Sabía que este era solo el comienzo, que su enfermedad no solo afectaría su cuerpo, sino todo a su alrededor, incluyéndolo a él. En los días siguientes, la rutina diaria se convirtió en una carga. Andrés salía más temprano y volvía tarde, cada vez más distante, mientras Clara comenzaba a notar los primeros signos de su enfermedad.
Pequeños movimientos que antes eran naturales se volvían más difíciles. Las mañanas eran las peores. Levantarse de la cama, vestirse, todas esas acciones que nunca había valorado lo suficiente, ahora le recordaban que su cuerpo estaba fallando. Una tarde, mientras intentaba mover una silla en la sala, sintió un dolor agudo en las piernas. Se desplomó, sin fuerzas para levantarse. Llamó a Andrés, pero él no respondió. No estaba en casa. Clara luchó por ponerse de pie, sintiendo como su cuerpo se negaba a obedecerla. Finalmente, con esfuerzo, logró arrastrarse hacia el sofá. El cansancio la abrumaba, pero no solo físico. Estaba exhausta emocionalmente. La enfermedad no solo la estaba paralizando a ella, también estaba destruyendo su matrimonio. Esa noche, cuando Andrés llegó, lo encontró sentado en la mesa de la cocina, revisando papeles. «Tenemos que hablar», dijo Clara con la voz temblorosa, pero decidida. Andrés la miró, sin levantar la vista de los documentos. «¿Qué pasa ahora?», preguntó, exasperado, como si ya supiera que no quería escuchar lo que venía. «No puedo seguir como si nada estuviera pasando. Ambos sabemos que esto nos está destruyendo. No puedes fingir que todo está bien cuando claramente no lo está». Andrés suspiró, dejando caer los papeles sobre la mesa. La miró con cansancio, pero también con una frialdad que a Clara le resultaba insoportable. «¿Qué esperas que haga, Clara?». Su tono era duro, casi cruel. «¿Quieres que lo solucione todo? Porque yo tampoco puedo. Estoy haciendo lo mejor que puedo, pero esto es demasiado». Las palabras de Andrés fueron como un puñal. Clara lo miró, sabiendo que algo se había roto definitivamente entre ellos. No era su enfermedad lo que estaba destruyendo su relación, era su incapacidad para lidiar con la realidad, para enfrentar el dolor juntos. En ese momento, Clara entendió que estaba sola. Y aunque Andrés seguía allí, en esa casa, ya no estaba realmente con ella. Las semanas que siguieron al diagnóstico fueron una sombra constante sobre la vida de Clara. Cada mañana, al despertar, sentía como su cuerpo la traicionaba un poco más. Los movimientos que antes realizaba con naturalidad ahora se volvían tareas titánicas. A pesar de su deseo de seguir siendo fuerte, la enfermedad avanzaba implacable. Andrés, por su parte, se sumergía cada vez más en el trabajo. Las largas horas fuera de casa se convirtieron en su escape. No soportaba la idea de ver a su esposa debilitándose día tras día. Lo que antes era una unión sólida ahora parecía una relación marcada por silencios incómodos y tensiones no resueltas. Evitaba las conversaciones profundas, fingía estar ocupado cuando veía que Clara quería hablar. Se refugiaba en la rutina, en la falsa sensación de que las cosas seguirían igual si se mantenía alejado emocionalmente. Una tarde, después de una jornada agotadora, Andrés llegó a casa y encontró a Clara luchando por llegar al sofá desde la cocina. El esfuerzo en su rostro era evidente, pero en lugar de correr a ayudarla, se quedó parado en la puerta, observando. Por un momento, el peso de la situación lo abrumó. No era la misma mujer que había conocido. Sentía que su vida había cambiado de forma irremediable, y no sabía cómo manejarlo. ¿Necesitas algo?, preguntó con frialdad, su tono reflejando más agotamiento que preocupación genuina. Clara, sin aliento, negó con la cabeza. Ya no le sorprendía su actitud. Sabía que Andrés estaba ahí físicamente, pero su corazón y su mente estaban en otro lugar. Había aprendido a no esperar mucho de él en los últimos meses, y eso la devastaba más que la enfermedad misma. Los días transcurrieron con la misma monotonía. Clara, confinada cada vez más a su silla de ruedas, intentaba mantener su dignidad intacta. Pero Andrés no era el único que estaba cambiando. Los hijos, aunque intentaban estar presentes, no podían evitar notar la tensión entre sus padres. La casa, que alguna vez había sido un hogar lleno de vida, ahora estaba envuelta en un ambiente opresivo. El momento en que todo comenzó a colapsar llegó una noche,
mientras Andrés cenaba en silencio frente al televisor. Clara, desde la mesa, lo observaba en silencio. Estaba cansada de esa rutina vacía, de las excusas, de las miradas que él evitaba. Decidió hablar, aunque sabía que esa conversación terminaría de romper lo que quedaba entre ellos. Andrés, ya no podemos seguir así, dijo, su voz firme aunque su corazón temblaba. Necesitamos enfrentarlo. Andrés apagó el televisor lentamente, sin prisa. Suspiró, como si esperara ese momento desde hacía tiempo. No la miró inmediatamente, pero cuando lo hizo, sus ojos ya no reflejaban cariño, sino una mezcla de frustración y resignación. ¿Qué esperas que haga, Clara?, preguntó, dejando caer los cubiertos sobre la mesa con desdén. Ya te lo he dicho. Estoy haciendo lo que puedo. No soy un superhéroe, y esto está fuera de mis manos. Clara lo miraba, tratando de encontrar algún rastro del hombre que una vez había prometido estar a su lado en las buenas y en las malas. Pero lo que vio fue a alguien que ya no estaba dispuesto a luchar, alguien que había renunciado a ellos antes de siquiera intentarlo. No te pido que seas un héroe, Andrés, respondió con un tono más suave. Solo te pido que estés conmigo, que lo enfrentemos juntos. El silencio que siguió fue largo, pesado. Andrés desvió la mirada, sintiendo el peso de sus propias decisiones. No podía admitirlo en voz alta, pero ya había comenzado a distanciarse de Clara mucho antes de ese momento. El miedo al futuro, a la responsabilidad de cuidarla, había sido más fuerte que el amor que alguna vez sintió. No sé si puedo hacerlo, murmuró finalmente, más para sí mismo que para ella. Clara no dijo nada más. Sabía que esa confesión era el comienzo del final. A medida que Andrés se levantaba y salía de la habitación, sintió que algo dentro de ella se rompía definitivamente. Las semanas siguientes transcurrieron como un desfile de tensiones. Andrés volvía cada vez más tarde, evitaba a Clara y, aunque intentaba mantener una apariencia normal frente a los hijos, la verdad era imposible de ocultar. Clara, por su parte, trataba de encontrar consuelo en su familia, pero el vacío que Andrés dejaba era cada vez más evidente. Y fue en ese momento, en medio de la desesperación y la rutina, cuando apareció Marina. Una mujer joven, libre de preocupaciones, que ofrecía a Andrés una vía de escape de la realidad que lo asfixiaba. Al principio, solo eran charlas triviales en la oficina. Pero pronto esas conversaciones se convirtieron en algo más. Marina era todo lo que Clara ya no podía ser para él. Mientras Clara estaba atada a una vida de limitaciones físicas y emocionales, Marina representaba la libertad, la frescura. Andrés comenzó a pasar más tiempo con ella, escapando de su hogar, de la presión de cuidar a alguien que, en su mente, ya no podía darle nada. Los encuentros con Marina se hicieron más frecuentes. Andrés, cada vez más sumido en esa ilusión, comenzaba a planear una vida lejos de las responsabilidades que lo atormentaban. Pero sabía que no podía simplemente irse. Había deudas, había obligaciones. Necesitaba una solución rápida, una salida que lo liberara de todo. Una tarde, mientras revisaba las cuentas de la familia, Andrés tomó una decisión que lo cambiaría todo. El dinero no alcanzaba, las deudas crecían, y mantener a Clara, junto a los hijos, se volvía insostenible. La idea de vender la casa surgió como una salida desesperada. Al llegar a casa esa noche, Andrés, sin preámbulos, soltó la noticia. «Vamos a tener que vender la casa», dijo en voz baja, como si el peso de esas palabras no fuera suficiente para sacudir a Clara. Clara sintió como si el mundo se derrumbara a sus pies. La casa era más que un lugar. Era su refugio, el único espacio donde aún se sentía viva, donde tenía recuerdos de su familia, de la vida antes de la enfermedad. Pero Andrés la estaba despojando de todo, incluso de lo poco que le quedaba. «No puedes hacerme esto, Andrés», dijo, con la voz temblorosa, las lágrimas empezando a brotar de sus ojos. Él la miró, pero no hubo arrepentimiento en sus ojos. La decisión ya estaba tomada. No hay otra opción.
Andrés ya había comenzado a hacer los trámites para vender la casa cuando se lo comunicó a Clara. La noticia cayó como una losa sobre ella, y lo que quedaba de su relación se fracturó en ese mismo instante. No podía entender cómo el hombre que había prometido estar a su lado para siempre estaba dispuesto a despojarla del único lugar donde aún se sentía segura. La casa no solo era ladrillos y paredes, era el símbolo de todo lo que habían construido juntos, la memoria viva de su familia. Sentada en el sofá, Clara apenas podía procesar lo que acababa de escuchar. La rabia, el dolor y la impotencia se mezclaban en su pecho, haciendo difícil hasta respirar. Trató de calmarse, pero sabía que cualquier intento de razonar con Andrés sería en vano. Él ya había tomado su decisión y como tantas otras veces, la había dejado fuera de ella. Esto no es una opción, Andrés, dijo con la voz quebrada. Vender la casa no solucionará nada, solo lo empeorará todo. Andrés cruzó los brazos, recargado contra la pared, con una expresión de cansancio en el rostro. Evitaba mirarla a los ojos, como si no quisiera enfrentar las consecuencias de lo que estaba haciendo. Estaba convencido de que el problema era simplemente financiero, que todo se resolvería si se deshacían de las deudas. Pero lo que no entendía era que estaba destruyendo la única base que les quedaba, su hogar. No tenemos otra salida, Clara, respondió, con una calma que a ella le resultaba casi insultante. No podemos seguir como estamos. Las deudas, tu tratamiento, todo está consumiendo nuestras vidas. Si vendemos la casa, podremos respirar un poco. Es la única solución. Clara sintió que las lágrimas ardían en sus ojos, pero se negó a llorar frente a él. No le daría la satisfacción de verla derrumbarse. Sabía que Andrés no estaba buscando una solución real, estaba buscando una excusa para escapar, para justificar su alejamiento emocional. Esto no es por las deudas, murmuró con la mirada fija en el suelo. Esto es porque no puedes soportar verme así. No puedes lidiar con lo que nos está pasando. Andrés la miró por un instante, sorprendido de que Clara lo confrontara de esa manera. Sabía que había algo de verdad en lo que decía, pero no quería admitirlo. Se había aferrado a la idea de que vender la casa resolvería sus problemas, cuando en realidad, lo que buscaba era deshacerse del peso que sentía al estar allí, en ese espacio que ahora solo le recordaba la enfermedad de su esposa. Eso no es justo, replicó, intentando sonar firme, pero su voz temblaba ligeramente. Estoy haciendo lo que puedo. No es fácil para mí tampoco. Clara lo observó en silencio, agotada de la lucha. No era la primera vez que Andrés evitaba confrontar sus propios miedos, pero esta vez la decisión que había tomado era devastadora. Sabía que discutir más solo llevaría a más distanciamiento, y ya no tenía fuerzas para seguir peleando. En el fondo, ya lo había perdido, aunque él todavía estuviera físicamente presente en la casa. Las semanas siguientes fueron un proceso lento de destrucción emocional para Clara. Andrés se movía rápido para concretar la venta. Traficantes de bienes raíces visitaban la casa, y cada vez que lo hacían, Clara sentía que perdía una parte de sí misma. Su enfermedad avanzaba, y con ella, el miedo a un futuro incierto. Mientras veía cómo extraños recorrían las habitaciones, imaginando sus vidas en lo que una vez fue su hogar, la tristeza la consumía cada vez más. Andrés, cada vez más ausente emocionalmente, ya no compartía las comidas con la familia. Se excusaba con reuniones, llamadas interminables o trabajo, pero Clara sabía que pasaba el tiempo con Marina. No lo decía en voz alta, pero las señales eran claras. Esa relación, aunque silenciosa, era una traición más que se sumaba a todo lo que ya había perdido. Una tarde, mientras Clara estaba sola en la sala, recibiendo una de las visitas de los agentes de bienes raíces, decidió que ya no podía seguir permitiendo que Andrés tomara todas las decisiones por ella. Aunque su cuerpo estaba debilitado, su espíritu seguía luchando por aferrarse a lo que quedaba de su vida. No dejaría que él se llevara lo único que aún tenía. Esa noche, cuando Andrés regresó, Clara lo esperó sentada en su silla junto a la ventana. No había amargura en su mirada,
solo una determinación fría que él no esperaba ver. No voy a dejar que vendas esta casa sin más, dijo Clara, su voz firme, aunque su cuerpo temblaba de cansancio. Si quieres deshacerte de todo, hazlo tú. Pero yo no voy a aceptar esto. Andrés se detuvo en seco, sorprendido por la fuerza en sus palabras. No esperaba que ella se resistiera, no después de todo lo que había pasado. Por un momento, no supo qué decir, pero rápidamente adoptó una postura defensiva. Clara, esto es lo mejor para todos. No podemos seguir arrastrando esta carga. Tú lo sabes, respondió, aunque sin convicción. Pero Clara no retrocedió. Ya no le importaba lo que él pensara, ni las razones que Andrés esgrimiera para justificar sus decisiones. No me importa lo que creas. Si realmente quieres hacerlo, entonces hazlo, pero yo no voy a permitir que me trates como si no existiera, como si mi opinión no importara. El silencio en la habitación era ensordecedor. Andrés estaba atrapado entre su propia culpa y el deseo de escapar. Había llegado demasiado lejos en sus planes, y aunque sabía que estaba perdiendo a Clara, no podía detenerse. La decisión de vender ya estaba tomada, y nada, ni siquiera el dolor en los ojos de su esposa, lo haría cambiar de opinión. No tienes que estar de acuerdo, murmuró finalmente, evitando mirarla directamente. Ya es tarde para echarse atrás. Clara sintió que el aire en sus pulmones se desvanecía, pero esta vez no dejaría que Andrés viera su debilidad. Se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón, y con toda la dignidad que le quedaba, caminó hacia la puerta. Haz lo que quieras, Andrés, dijo antes de salir de la habitación, pero recuerda que todo lo que destruyas, nunca podrás recuperarlo. Cuando la puerta se cerró tras ella, Andrés quedó solo en la sala, con un nudo en la garganta y un peso en el pecho que no podía ignorar. Sabía que había cruzado una línea de la que no habría vuelta atrás. Sin embargo, el miedo al futuro, a la responsabilidad, seguía empujándolo a tomar decisiones que lo alejaban cada vez más de su familia. Y aunque había decidido seguir adelante con la venta de la casa, algo dentro de él comenzaba a quebrarse. El sonido de la puerta cerrándose detrás de Clara resonó en la casa vacía. Andrés, inmóvil en el sofá, sentía que algo profundo dentro de él había cambiado para siempre. Sabía que había cruzado una línea que ya no podía deshacer, y aunque trataba de convencerse de que estaba haciendo lo correcto, la verdad se le clavaba en el pecho como una espina. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por una distancia casi insoportable. Clara, cada vez más debilitada por la enfermedad, evitaba cualquier confrontación directa. Sin embargo, en sus ojos se leía el desprecio silencioso, una mezcla de dolor y resignación que Andrés no sabía cómo manejar. El hogar, antaño cálido y lleno de vida, se había convertido en un campo de batalla invisible, donde los rencores se acumulaban sin necesidad de palabras. Andrés, incapaz de lidiar con la carga emocional, comenzó a ausentarse cada vez más. Pasaba las noches fuera de casa, inventando excusas que ni siquiera él mismo creía. Marina se convirtió en su escape, el único lugar donde podía sentirse libre de las responsabilidades que lo ahogaban. Con ella, todo parecía más sencillo. No había enfermedades que enfrentar, ni una familia desmoronándose a su alrededor. Solo el presente, sin ataduras ni culpas. Pero en el fondo, Andrés sabía que esa ilusión no duraría para siempre. Una tarde, mientras Clara intentaba dormir en su habitación, Andrés recibió una llamada. Era Marina, sugiriendo una escapada al litoral. La idea lo tentaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Alejarse de todo, desaparecer por un tiempo y dejar atrás las decisiones que lo estaban asfixiando. Era lo que había deseado desde hacía mucho, aunque nunca lo había dicho en voz alta. Vámonos este fin de semana, le dijo Marina con su tono despreocupado, casi como si fuera la solución a todos sus problemas. Necesitas un respiro. Andrés cerró los ojos, apoyando la frente contra la pared. Sabía que debía decir que no, pero las palabras se le atascaban en la garganta.
Todo dentro de él gritaba por escapar, por dejar atrás esa vida que sentía como una prisión. Clara, la casa, las deudas, los hijos, todo lo que alguna vez había sido su mundo ahora le parecía un lastre. Lo pensaré, respondió finalmente, sin comprometerse, pero ya sabía lo que haría. Aquella noche, cuando regresó a casa, encontró a Clara dormida en el sofá. Sus manos, frágiles y temblorosas, descansaban sobre su regazo, y por un instante, Andrés sintió una punzada de culpa que lo atravesó de manera inesperada. Se quedó parado en el umbral, observándola en silencio. Esa mujer, la misma que alguna vez había sido su compañera, su amiga, su apoyo incondicional, ahora le parecía una extraña. La distancia entre ellos era abismal y sabía que no había vuelta atrás. A la mañana siguiente, sin decir una palabra, Andrés comenzó a empacar algunas cosas. Clara lo observó desde la puerta de la habitación, su mirada agotada, pero llena de una comprensión que lo desarmó. ¿Te vas?, preguntó con una voz apenas audible, aunque no era realmente una pregunta. Andrés no se atrevió a mirarla directamente. Sabía que si lo hacía, no podría seguir con lo que había planeado. Asintió, sin responder. El silencio entre ellos se hacía más denso, pesado, como si ambos supieran que ese era el final de algo que había comenzado a morir mucho antes. No tienes que hacerlo, susurró Clara, con la esperanza de que, quizás, esas palabras lo detendrían. Pero Andrés ya había tomado su decisión. La culpa lo corroía por dentro, pero la necesidad de escapar era más fuerte. No podía seguir viviendo una vida que lo arrastraba hacia la desesperación. Sin decir nada más, se giró y salió por la puerta, dejando atrás no solo a Clara, sino todo lo que alguna vez había sido importante para él. El viaje al litoral fue un intento desesperado de aferrarse a una realidad que no existía. Marina lo recibía con sonrisas y promesas de una vida sin complicaciones, pero mientras Andrés caminaba por la playa, mirando el horizonte, no podía evitar sentir el vacío que lo seguía como una sombra. Las risas y la despreocupación de Marina no lograban llenar ese hueco que se había abierto en su interior. Durante los primeros días, intentó convencerse de que había hecho lo correcto. La brisa del mar, el sonido de las olas, todo parecía una promesa de libertad. Pero en las noches, cuando el silencio caía sobre ellos, Andrés no podía dejar de pensar en lo que había dejado atrás. Sabía que no podía regresar, que la vida que alguna vez tuvo con Clara ya no existía, pero también sabía que lo que estaba buscando con Marina tampoco era real. Una tarde, mientras paseaban por el puerto, Marina lanzó una pregunta que lo tomó por sorpresa. ¿Qué harás cuando el dinero se acabe?, dijo ella, con una sonrisa juguetona, pero Andrés notó el filo en sus palabras. Andrés no respondió de inmediato. El dinero que había conseguido tras la venta de la casa les había dado un respiro, pero no duraría para siempre. Lo sabía, y en el fondo, también sabía que Marina no estaba allí por amor. La relación que había construido con ella estaba basada en una ilusión, y esa ilusión se desvanecería en cuanto las cosas se complicaran. Encontraremos la manera, respondió, intentando sonar confiado, aunque en su interior las dudas comenzaban a crecer. Los días pasaron, pero la realidad era inevitable. El dinero que Andrés había obtenido de la venta de sus bienes se agotaba más rápido de lo que había previsto. Marina, al ver que ya no podía mantener el estilo de vida al que se había acostumbrado, comenzó a distanciarse. Las promesas de una vida fácil y sin preocupaciones se esfumaban, y la tensión entre ellos se hacía más evidente. Una noche, después de una discusión sobre el dinero, Marina empacó sus cosas y lo dejó. Andrés se quedó solo en la pequeña casa junto a la playa, sintiendo como todo a su alrededor se desmoronaba. El escape que había buscado no era más que una ilusión, y ahora se encontraba sin nada. Había perdido a su familia, a la mujer que lo había amado incondicionalmente, y lo que más temía ahora se hacía realidad. Estaba solo, con el peso de sus decisiones aplastándolo. Sentado en la terraza, mirando el mar en calma, Andrés comprendió que no había salida fácil.
Había destruido todo lo que alguna vez fue valioso en su vida, y ahora no le quedaba más que enfrentar las consecuencias. Las olas golpeaban suavemente la orilla, pero en su interior, una tormenta se desataba, arrastrándolo hacia una oscuridad que él mismo había creado. Andrés despertó esa mañana sin el sonido habitual de Marina moviéndose por la casa. El eco del silencio fue lo primero que sintió, y luego el peso de la soledad se instaló como un bloque en su pecho. Ya no quedaba rastro de la mujer que le prometió un nuevo comienzo. Había desaparecido tan rápidamente como había llegado, llevándose con ella cualquier ilusión de redención que él había alimentado. Se levantó, desorientado, tropezando con las maletas que aún estaban sin desempacar. El aire en la casa junto al mar estaba estancado, como si reflejara el estado en el que se encontraba su vida. Mientras caminaba hacia la ventana, observó las olas rompiendo en la distancia, el único sonido constante en su caótico mundo interior. En otro momento, esa vista lo habría calmado, pero ahora, solo veía en el horizonte una extensión vacía, una metáfora de su propio destino. Abrió el refrigerador, buscando algo que lo mantuviera ocupado, pero estaba vacío. El dinero que había obtenido tras la venta de la casa se había evaporado, malgastado en caprichos fugaces, cenas costosas y días de lujo que no podía permitirse. No había pensado en el mañana, cada decisión había sido un escape desesperado, y ahora, frente a la cruda realidad, comprendía que había cavado su propia tumba. El teléfono sonó de repente, rompiendo el silencio de la casa. Era una llamada que había estado esperando, pero que al mismo tiempo temía. La voz al otro lado le informó que su cuenta estaba en números rojos. Ya no quedaba nada. Sintió una presión en el pecho, pero no fue de sorpresa, sino de resignación. Había sabido que este momento llegaría, y lo había ignorado con la esperanza de que, de alguna manera, todo se solucionaría por sí solo. Andrés salió de la casa sin rumbo fijo, como si el simple hecho de estar afuera pudiera aliviar la tensión que lo consumía. Caminó sin detenerse, pasando por las mismas calles que una vez recorrió con Marina, pero ya no quedaban recuerdos agradables en esos lugares. Todo lo que antes parecía nuevo y emocionante ahora se había teñido de amargura. El mar, que antes representaba libertad, ahora era una burla cruel de lo que nunca tendría. Se detuvo en un pequeño café, donde pidió un vaso de agua. No tenía dinero para más. Mientras se sentaba en una mesa, su mente no podía dejar de volver al pasado. Recordó a Clara, su mirada serena, incluso en medio de su dolor. Recordó a sus hijos, las risas que alguna vez llenaron la casa que él había vendido. Todo eso parecía tan lejano, casi como si hubiera ocurrido en otra vida. La imagen de Clara lo asaltaba constantemente. En su mente, volvía una y otra vez a la última vez que la vio, de pie en el umbral de la casa, su cuerpo frágil, pero su espíritu firme. «Haz lo que quieras, Andrés», había dicho, y esas palabras ahora se repetían en su cabeza como un eco interminable. Había hecho lo que había querido, y ahora se encontraba pagando el precio de su egoísmo y cobardía. La tarde avanzaba lentamente. Las horas parecían estirarse en un interminable desfile de pensamientos amargos y arrepentimientos. Andrés se encontró mirando a las familias que pasaban por la calle, niños corriendo detrás de sus padres, parejas riendo juntas, escenas que alguna vez habían sido parte de su vida. Ahora, esas imágenes solo le recordaban lo que había perdido, lo que había dejado atrás en su búsqueda de una felicidad vacía. El sonido de su teléfono lo despertó de sus pensamientos. Un mensaje. Era de uno de sus hijos. El simple hecho de ver su nombre en la pantalla le provocó una mezcla de emociones que no supo cómo manejar. Dudó antes de abrirlo, su mano temblaba ligeramente. Sabía que lo que estaba por leer no le traería consuelo, pero necesitaba enfrentarlo, como el último paso en su descenso hacia la realidad. Papá, mamá está muy enferma. No le queda mucho tiempo. Si quieres verla, esta es tu última oportunidad. El nudo en su garganta se apretó con fuerza. El mundo a su alrededor se detuvo. Las palabras se clavaron en su mente, frías,
directas. Clara, la mujer que había abandonado, la mujer que había soportado todo el peso de su enfermedad sin él, estaba muriendo. Y él, después de todo lo que había hecho, después de haberla dejado cuando más lo necesitaba, ¿cómo podía siquiera pensar en regresar? La culpa lo golpeó con fuerza. Todo lo que había tratado de evitar, todo lo que había huido, ahora lo enfrentaba de manera brutal. Se había convencido de que la vida seguiría adelante sin él, que Clara estaría mejor sin tener que cargar con su egoísmo y sus inseguridades. Pero ahora comprendía que la había traicionado de la manera más cruel. No solo la había dejado físicamente, la había abandonado en su momento de mayor vulnerabilidad. Salió del café sin decir nada, caminando sin rumbo fijo. La distancia entre él y su familia se sentía insalvable, pero sabía que debía hacer algo. No podía seguir huyendo de sus responsabilidades, aunque eso significara enfrentarse a la realidad de su fracaso. El camino de regreso a su antiguo hogar fue más largo de lo que había anticipado. Cada paso le pesaba, como si el peso de sus errores lo hundiera en cada paso. Se detuvo varias veces, luchando contra la necesidad de dar la vuelta, de desaparecer de nuevo. Pero algo dentro de él lo empujaba hacia adelante. No podía cambiar el pasado, pero al menos debía enfrentar las consecuencias. Cuando llegó frente a la casa donde alguna vez vivió con Clara y sus hijos, el tiempo parecía haberse detenido. Todo seguía igual, pero al mismo tiempo, todo había cambiado. La casa, aunque aún intacta, parecía estar envuelta en un aire de melancolía. Andrés permaneció de pie por un largo momento, sin atreverse a tocar la puerta. Finalmente, la puerta se abrió. Su hijo mayor apareció en el umbral, con la mirada dura y llena de resentimiento. No hubo palabras de bienvenida, ni gestos de reconciliación. Solo una fría distancia que Andrés sabía que él mismo había creado. «Llegas tarde», fue todo lo que su hijo dijo, antes de cerrar la puerta de nuevo, dejándolo solo en la acera. Andrés, de pie en medio de la calle, comprendió que había llegado al punto sin retorno. Había tomado todas las decisiones equivocadas y ahora debía vivir con el peso de haber perdido lo que más importaba. Clara sentía que la vida le daba una última oportunidad. Aunque su cuerpo había sido golpeado por la enfermedad, su espíritu seguía invencible. Con cada día que pasaba, aunque más frágil físicamente, su determinación crecía. Desde que Andrés se había marchado, la casa, a pesar de la tristeza inicial, se había transformado en un lugar de tranquilidad, de lucha y finalmente, de renacimiento. No se permitiría ser la víctima de una historia de abandono, sería la protagonista de su propia transformación. El negocio que había comenzado a construir desde su cama, con la ayuda de sus hijos, era ahora su salvavidas. Los días que antes parecían interminables, marcados por el dolor y la incertidumbre, se llenaron de trabajo, metas y logros. Clara dedicaba horas a diseñar, planificar y gestionar su pequeño emprendimiento de ropa hecha a mano. Sus hijos, siempre a su lado, la apoyaban en cada paso, conscientes de la fuerza con la que su madre enfrentaba la adversidad. Para ellos, Clara era más que una madre, era un ejemplo de perseverancia y valentía. Uno de esos días, mientras revisaba los últimos pedidos desde su escritorio, una idea clara le cruzó la mente. La herencia que dejaría no sería dinero, sino el legado de su esfuerzo. Había trabajado incansablemente, no solo para asegurar el bienestar de sus hijos, sino para demostrarles que las dificultades no son excusa para rendirse. Sabía que su tiempo era limitado, pero lo que más le importaba era que, cuando ya no estuviera, sus hijos tendrían algo sólido, algo que ella había construido para ellos con sus propias manos. No era una fortuna, pero era un testimonio de amor y dedicación. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el timbre de la puerta. La casa se había llenado nuevamente de movimiento y energía, pero aquella tarde el aire estaba especialmente tranquilo. Se sorprendió al ver a uno de sus viejos amigos de la familia en la puerta. Venía con noticias que la impactaron profundamente. Andrés había estado rondando la ciudad, preguntando por ella y por los hijos. No había tenido el valor de acercarse,
pero todos sabían que tarde o temprano lo haría. Clara se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. El hombre que la había abandonado en el peor momento de su vida estaba de vuelta, buscando reconciliación, quizá redención. Pero en lugar de sentir miedo o inseguridad, una extraña calma la envolvió. Ya no era la misma mujer que Andrés había dejado atrás. Había aprendido a vivir sin él, a reconstruir su vida desde los escombros de su abandono, y esa experiencia la había fortalecido de una manera que él jamás comprendería. Si viene, dijo finalmente, con una serenidad que sorprendió incluso a su amigo, lo enfrentaré. Pero no será el mismo Andrés al que le temí, ni la misma Clara que él dejó. Esa noche, Clara reunió a sus hijos. Sabía que la presencia de Andrés en sus vidas, aunque breve, podría desestabilizarlos, pero también sabía que todos habían crecido a su manera. Les habló con sinceridad sobre la posibilidad de que su padre intentara regresar, pero les dejó claro que cualquier decisión que tomaran sería válida. Ninguno de ellos le debía nada. Hemos sobrevivido sin él y seguiremos adelante sin importar lo que decidan, les dijo, con una calidez que llenó la habitación. Uno de sus hijos, el mayor, la miró fijamente antes de hablar. Mamá, no te preocupes por eso. Papá hizo su elección y nosotros ya hemos hecho la nuestra. Estamos contigo. Las palabras resonaron profundamente en Clara, quien sintió una mezcla de orgullo y alivio. Su familia ya no dependía del pasado, de las decisiones erráticas de Andrés, ni de las cicatrices que él había dejado. Ellos, al igual que ella, habían aprendido a seguir adelante. Al día siguiente, mientras Clara trabajaba en uno de sus diseños, un fuerte golpe en la puerta interrumpió el silencio del mediodía. Sabía que era Andrés. Podía sentirlo en el aire, esa energía densa que traía consigo. Llevaba tanto tiempo preparándose para este momento, pero cuando lo tuvo enfrente, sintió que no había nada que temer. Andrés estaba irreconocible. El hombre que alguna vez había sido seguro de sí mismo, con una presencia dominante, ahora parecía desmoronarse bajo su propia sombra. Los meses de fracaso, la soledad y la culpa habían hecho mella en su rostro, envejecido por el arrepentimiento. A pesar de todo, intentó acercarse con una sonrisa vacilante. Clara, yo. No digas nada, lo interrumpió ella, su voz firme pero sin rastro de odio. No hay nada que puedas decir que cambie lo que pasó. Andrés bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de sus ojos. Había pensado en este momento tantas veces, ensayando palabras de disculpa, esperando que ella pudiera perdonarlo, pero ahora, frente a la realidad, entendía que no había marcha atrás. Lo siento, murmuró, aunque sabía que era inútil. Clara lo observó en silencio. Sentía compasión por él, pero no era la compasión de alguien que se siente inferior. Era la de alguien que ha recorrido un largo camino y ha llegado a un lugar de paz interior, mientras el otro sigue atrapado en su propio laberinto. Lo que Andrés no entendía era que su perdón no era necesario. Ella ya había hecho las paces con su pasado. Has perdido más que una casa, Andrés, dijo finalmente. Perdiste una familia. Lo que buscabas no estaba allá afuera, estaba aquí, pero lo dejaste ir. Él levantó la vista, con los ojos humedecidos, sabiendo que cada palabra era verdad. Intentó acercarse un paso más, pero Clara alzó una mano, deteniéndolo en seco. No puedes volver a entrar en nuestras vidas como si nada hubiera pasado. Yo, ya no soy la mujer que dejaste, y mis hijos ya no son los niños que alguna vez conociste. Nos hemos reconstruido sin ti, y ahora tenemos una vida que no te incluye. El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrés lo entendió sin que ella tuviera que decir nada más. Había perdido su oportunidad. No quedaba nada por salvar, y ahora, la única opción que tenía era enfrentar la vida que él mismo había arruinado. Con una última mirada de despedida, Clara se giró y cerró la puerta suavemente, dejando atrás el pasado que ya no tenía lugar en su presente. La casa, que alguna vez había sido un símbolo de sufrimiento,
ahora era el refugio de una familia que había aprendido a seguir adelante, más fuerte que nunca. Clara se acercó a la ventana y miró hacia el jardín, donde sus hijos jugaban y reían. En ese momento, supo que había ganado. Andrés caminó sin rumbo fijo tras dejar la casa. Cada paso que daba lo hundía más en la tristeza de su propia ruina. La brisa que acariciaba su rostro le parecía distante, ajena a su desolación interna. Había soñado con una reconciliación, con la posibilidad de recuperar algo de lo que había perdido, pero la realidad lo golpeaba con una crudeza innegable. Clara ya no era la misma mujer que había dejado atrás, y él, aunque no lo quería aceptar, tampoco era el mismo hombre que había abandonado a su familia. El remordimiento lo carcomía, un dolor sordo que no encontraba alivio. No sabía dónde ir, ni qué hacer. Todo lo que había construido se había desmoronado como arena entre sus dedos. La decisión de dejar a Clara, de vender la casa, de huir con Marina, todas esas acciones que había justificado como necesarias, ahora lo aplastaban con un peso que no podía soportar. Se detuvo en una esquina, observando cómo el mundo continuaba su curso sin él. Las personas caminaban con prisa, los autos pasaban de un lado a otro, y el bullicio de la ciudad lo envolvía. Sin embargo, Andrés se sentía fuera de ese ritmo, desconectado de todo. Una soledad amarga se apoderaba de su alma. Al mirar el teléfono, vio un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, descubrió que era de un viejo amigo con el que no había hablado en años. El mensaje era breve, informándole de la reciente muerte de Clara. Andrés quedó paralizado. Aunque ya sabía que Clara estaba gravemente enferma, leerlo así, con tanta frialdad, lo dejó sin aliento. Sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No había podido despedirse. No había tenido la oportunidad de disculparse verdaderamente. Clara se había ido para siempre, llevándose con ella la última posibilidad de redimirse. Andrés se dejó caer en una banca del parque cercano, mirando hacia el vacío, incapaz de procesar el dolor que lo consumía. Todo lo que había querido decir, todo lo que había imaginado que podría enmendar, se había desvanecido para siempre. Pasaron horas antes de que decidiera levantarse. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa que lo ayudara a aliviar el sufrimiento que sentía. Pensó en ir a la funeraria, en intentar hablar con sus hijos una vez más, pero una parte de él sabía que ya no tenía lugar en sus vidas. Había tomado demasiadas decisiones equivocadas y ellos no le perdonarían tan fácilmente. No podía culparlos. Llegó a un pequeño bar, un lugar que solía frecuentar en otros tiempos. Se sentó en la barra y pidió una bebida. El alcohol lo envolvió rápidamente, adormeciendo su mente y llevándolo a un estado en el que todo se volvía más borroso, menos doloroso. Sin embargo, la culpa seguía allí, como una sombra constante que no podía sacudirse. Cada sorbo solo lo hundía más en su miseria, y aunque intentaba escapar de los recuerdos, estos seguían apareciendo ante él, como fantasmas que no lo dejarían en paz. El rostro de Clara, sus hijos, la casa, todas las cosas que había perdido desfilaban ante sus ojos cerrados. Se dio cuenta de que no había escape posible. Había destruido lo único que realmente importaba, y ahora estaba solo. Marina, la mujer por la que lo había dejado todo, lo había abandonado cuando su dinero se acabó. Y ahora, sin familia, sin amor y sin rumbo, Andrés se daba cuenta de que todo lo que alguna vez había querido estaba irremediablemente perdido. El camarero, notando su estado, se acercó y le preguntó si estaba bien. Andrés, con la voz temblorosa, murmuró algo incomprensible antes de levantarse tambaleante y salir del bar. El aire frío de la noche lo golpeó de inmediato, despejando ligeramente su mente. Necesitaba pensar, necesitaba hacer algo para cambiar la dirección en la que su vida había caído. Esa noche, deambuló sin rumbo. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, pero para él todo parecía oscuro. Recordó las risas de sus hijos, las noches junto a Clara cuando aún eran jóvenes, cuando la vida parecía llena de posibilidades. Recordó la calidez de su hogar,
antes de que todo se convirtiera en una prisión de responsabilidades de las que intentó escapar. Al llegar a su antiguo barrio, vio de lejos la casa que alguna vez fue suya. Las luces estaban apagadas, la casa en silencio, pero para él aún era un lugar lleno de recuerdos. Se detuvo frente a la verja, observando las ventanas que en otro tiempo habrían estado iluminadas, con risas y conversaciones llenando el aire. Ahora, todo lo que quedaba era una sensación de vacío. Sabía que no podía entrar, que ya no tenía derecho a estar allí. Sus hijos habían dejado claro que no había lugar para él, y aunque eso le dolía, también lo aceptaba. Había cometido errores que no tenían redención, y su vida estaba marcada por decisiones que lo habían llevado a ese punto. Lo que más le pesaba era no haber aprovechado el tiempo que le quedaba con Clara, no haber sido lo suficientemente valiente para enfrentar sus miedos cuando más la necesitaba. Se alejó de la casa, comprendiendo que su lugar en ese mundo había desaparecido. No había posibilidad de volver atrás, ni de reconstruir lo que había roto. El futuro se presentaba incierto, oscuro, pero Andrés sabía que debía enfrentarlo, aunque no supiera cómo. Andrés regresó al día siguiente, decidido a intentar un último acercamiento con sus hijos. No tenía nada más que perder. Después de pasar toda la noche vagando por la ciudad, la claridad de la mañana no trajo consuelo. Las calles llenas de gente, el bullicio de la vida cotidiana a su alrededor, solo intensificaban el sentimiento de vacío que lo consumía. Necesitaba enfrentarse a su realidad, aunque temiera la respuesta que recibiría. Se detuvo frente a la casa que había sido su hogar, observando cada rincón como si intentara capturar los recuerdos de tiempos pasados. Sabía que Clara ya no estaba ahí, que nunca más volvería a abrirle la puerta, y que lo que quedaba eran las decisiones que sus hijos tomarían. Respiró hondo, intentó calmarse, y golpeó suavemente la puerta. El sonido retumbó en su cabeza como un tambor en medio del silencio. Unos momentos después, la puerta se abrió. Su hijo mayor lo miraba desde el umbral, con el ceño fruncido y una expresión que lo dejó helado. No había ira en su mirada, pero sí una frialdad distante, como si Andrés fuera un extraño al que no había visto en años. Y tal vez lo era. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con voz firme pero sin rastro de emoción. Andrés no supo qué decir de inmediato. Las palabras que había ensayado durante la noche desaparecieron de su mente. Durante unos segundos eternos, se quedó en silencio, buscando algo que decir, algo que pudiera mitigar el abismo que se había abierto entre ellos. Pero todo lo que le vino a la mente fue una simple súplica. Quería hablar, intentar arreglar las cosas, su voz tembló al decirlo. Su hijo lo miró sin parpadear, cruzando los brazos en señal de defensa. La distancia emocional entre ambos era palpable. Después de todo lo que había pasado, no quedaba nada que arreglar, y Andrés lo sabía, pero necesitaba aferrarse a la posibilidad, aunque fuera mínima. Ya es tarde para eso, respondió su hijo, sin dudarlo. Mamá se fue, y tú también te fuiste hace mucho tiempo. No queda nada por decir. Andrés sintió como esas palabras lo atravesaban, desmoronando lo poco que quedaba de su orgullo. Había esperado ira, lágrimas, incluso reproches, pero lo que más dolía era la indiferencia. Sus hijos ya no lo consideraban parte de sus vidas, y él lo entendía, aunque eso no hacía que el dolor fuera menos intenso. Lo sé, murmuró, bajando la mirada. Sé que cometí errores, que los abandoné cuando más me necesitaban. No espero que me perdonen, pero quiero que sepan que lo lamento. Lo siento de verdad. Su hijo lo observó en silencio durante un momento que pareció eterno. Andrés esperaba alguna señal, algún gesto que le indicara que había una pequeña posibilidad de reconciliación. Pero el rostro de su hijo no mostraba ni rabia ni empatía, solo una firmeza implacable. No se trata de perdón, respondió finalmente. Se trata de que no estás en nuestras vidas, y no puedes volver solo porque ahora te sientes solo. Mamá nos enseñó a seguir adelante sin ti. Ya no necesitamos que regreses. Esas palabras fueron el golpe final.
Andrés asintió lentamente, aceptando la verdad. Había dejado a su familia mucho antes de que ellos lo hubieran dejado a él y ahora estaba pagando el precio de esa decisión. Sabía que insistir solo los alejaría más y no quería causarles más dolor. «Está bien», dijo en voz baja, sin levantar la mirada. «No los molestaré más». Su hijo, al escuchar esas palabras, cerró la puerta lentamente, sin decir nada más. El sonido de la puerta al cerrarse fue definitivo, un corte limpio y brutal. Andrés se quedó parado en el umbral durante unos minutos, incapaz de moverse, mirando la madera oscura como si esperara que la puerta volviera a abrirse. Pero no lo hizo. Cuando finalmente se dio la vuelta, se dio cuenta de que ese era el verdadero final. No quedaba nada por lo que luchar, ninguna esperanza de redimirse ni de encontrar consuelo en el perdón de sus hijos. Lo había perdido todo, su familia, su hogar, su dignidad. Y ahora solo quedaba el arrepentimiento, ese sentimiento insidioso que lo seguiría durante el resto de sus días. Mientras caminaba por las calles del barrio que alguna vez había sido su hogar, Andrés sintió que el peso de los años, de sus decisiones equivocadas, lo aplastaba lentamente. Los rostros de Clara y de sus hijos lo acompañaban, como fantasmas silenciosos que lo observaban desde la distancia, recordándole todo lo que había destruido con sus propias manos. Ya no había nada que pudiera hacer. El tiempo que había perdido jamás volvería. Había buscado la redención, pero lo que encontró fue la confirmación de su soledad. Había sido el arquitecto de su propia desgracia y ahora tendría que cargar con esa realidad para siempre. Al llegar a un parque cercano, se sentó en un banco, mirando los árboles mecerse con la brisa suave. El mundo continuaba su curso, ajeno a su tragedia personal, y Andrés, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida estaba completamente vacía. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar un comentario contándonos qué te pareció. Queremos saber tu opinión. ¿Qué harías en una situación como esta? Nos vemos en el próximo video.